Y vamos a presentar a un tremendo invitado para hablar de una fecha que nos invita a la reflexión también y a preguntarnos cuán preparados estamos para vivir un episodio similar, si es que la naturaleza así lo determina. Está con nosotros Marcelo Lagos, buen amigo de esta casa. Lo saludamos junto con Hassan. Gracias, Marcelo, Hola, por estar con Marcelo. nosotros estos minutos. Estamos Hola, hola, buenos días. conmemorando, de hecho fue un domingo 22 de mayo de 1960 cuando ocurrió este cataclismo, terremoto, tsunami en Valdivia. Han pasado 60 años y justo este día domingo fue también 22 de mayo, por lo tanto cayó, pero perfecto, este aniversario número 60. Y la pregunta es, en la perspectiva histórica, con todo lo que ha pasado después, terremoto del 85, terremoto del 2010, terremoto del 2015 en Atacama y tantos más que se pueden ir, ¿sigue siendo el episodio sísmico más complejo, más grave, más difícil que ha vivido nuestro país, Marcelo? Bien, bueno, muy buenos días a todos. Claramente el terremoto de 1960 es un ícono de la ciencia y de las geociencias globales, dada su magnitud. Bien decías que es el evento más grande con registro instrumental conocido. No quiere decir que sea el único, pero instrumentalmente desde principios del siglo XX eso es lo que sabemos. Ahora, más que un desastre, porque hay que destacar de que fueron cerca de 2.000 víctimas, particularmente en Chile, más 61 hawaianos, 144 japoneses, producto del tsunami, pero comparativamente con desastres que han ocurrido en las últimas décadas en el mundo, queda como un desastre pequeño. Sin embargo, la magnitud de la energía liberada, la zona afectada, que fueron más o menos desde el Golfo Arauco al sur de Concepción hasta la península Taitao, casi 1.000 kilómetros de longitud de ruptura, y el desafío que sometió a la ciencia para entender cómo se pudo acumular tanta energía, lo transforma ciertamente en un evento único. Evidentemente hasta ahora sigue siendo el evento más importante en zonas de subducción en el mundo. Hassan, hay un tema también, porque tiene que ver también con la tecnología. Ha ido avanzando esto y hoy día contamos con más herramientas para entender y procesar estos fenómenos. Claro. Sí, pero pregúntale Claro. tú. Sí. Sí, no, por supuesto. Conectado con ello, claro, en 1960, ten en cuenta que la teoría de la tectónica de placas que explica ciertamente cómo en las zonas de bordes de placas se produce la sismicidad, era una teoría que todavía no era aceptada. La medición de la magnitud de la energía liberada por terremotos utilizaba una forma que evidentemente no era capaz de medir la energía de terremotos tan grandes y por mucho tiempo el terremoto de 1960 fue un evento incomprendido. Recién a mediados de los 70 se crea la nueva escala de magnitud de momentos sísmicos que permite y revela ciertamente de que tenemos en el centro-sur de Chile el evento más grande nunca antes registrado. Hassan. Sí, es que fue en realidad un logro de ingeniería bien impresionante. El hecho que después del terremoto más grande en la historia, no se inundó todo el espacio del sur. Hay un documental muy bueno sobre eso, ¿cierto? Que me está saliendo el nombre sobre precisamente el trabajo que hicieron para reparar para las recuperar represas. la zona. Para reparar las represas en el particular. tiempo, para que no se voy a cortarme el nombre en un segundo. Pero claro, esto fue un gran logro en el momento, porque en los años 60 Chile, siendo un país bien precario en términos económicos, igual tenía como una base de ingeniería para proteger frente a esto. La pregunta es para hoy día, como eventualmente va a llegar un terremoto de esas proporciones, ¿cuán preparados estamos? Sí, bueno, precisaría que la ingeniería falló completamente. En la práctica, el terremoto reveló la precariedad de nuestros asentamientos humanos y los principales asentamientos humanos fueron gravemente afectados porque evidentemente no estaba en la retina ni en la normativa un terremoto de esas características. Y respecto a donde sí funcionó, te refieres particularmente fue el Riñiguazo, que es una cosa que ocurrió posteriormente, que el terremoto en las zonas indoores de la comuna de Panguipulli, tuvimos deslizamientos multirotacionales que bloquearon el río San Pedro y el agua comenzó a aumentar, y el 26 de julio, meses después, ciertamente se logró destrabar con un trabajo de la comunidad, de trabajadores, también algo de ingeniería evidentemente en ello, que evitó que Valdivia se inundara como pasó en diciembre de 1575. Pero evidentemente el terremoto de 1960 reveló la necesidad de fortalecer el cómo diseñábamos, el cómo construíamos, el cómo hacíamos caminos, y de ese aprendizaje evidentemente también se benefició todo el mundo, porque no todos los días ocurrían eventos tan grandes. Ahora, respondiendo a tu pregunta de qué tan preparados estamos, la amenaza sísmica en Chile es una amenaza conocida, y eso implica de que las estructuras, en general los terremotos no matan gente en Chile, comparado con lo que pasa en otras partes del mundo. En el caso de
de Chile lo que mata gente generalmente es la estructura mal mantenida, descuidada, el adobe abandonado, la ampliación fuera de regla, pero en general las estructuras, los grandes terremotos no matan a nadie en este país. Ahora, evidentemente nadie descarta que claramente vimos el 2010 cómo algunas estructuras colapsaron. Sin embargo, comparativamente con todo lo que estaba expuesto, el daño es absolutamente menor. Ahora, yo destacaría de que estamos preparados ante la amenaza sísmica, sí, en general, pero hay que entender de que los terremotos no ocurren solos. Los terremotos van acompañados, como bien mencionabas, van acompañados de movimientos en masa, liquefacción, tsunamis, incendios, derrumbes, mil cosas a la vez. Y todos esos otros procesos que acompañan un terremoto en el momento, ciertamente como un escenario multiamenaza, generalmente están desregulados o no hay normativa al respecto, y ahí sí que ciertamente tenemos un camino todavía grande por recorrer. De alguna forma el tsunami del 2010 lo dejó en evidencia. Fíjate que estaba leyendo yo en un reportaje de la BBC que el terremoto del 60, Marcelo, cambió también la forma de estudiar estos fenómenos. Primero, porque después de esto se creó el sistema de alerta mundial de tsunami, a raíz de lo que ocurrió horas más tarde, tú describiste, en Filipinas, en Hawái y en Japón, y también se pudieron estudiar de mejor manera las vibraciones en la Tierra que provocan estos terremotos y cómo se distribuyen a nivel ya planetario, ¿cierto? Que antes no se había permitido ese tipo de estudios. Claro, buen punto. Sí, claramente. La Tierra, la Tierra fue tan grande el evento que la Tierra se comportó, resonó como una especie de campana y de alguna forma estas ondas que se propagaron y atraviesan, ciertamente porque cuando se producen terremotos se liberan distintos tipos de ondas de cuerpo, ondas superficiales, y evidentemente el estudio de estas ondas permitió entender la estructura interna de la Tierra, avanzar en ello, bien lo dices. Y paralelamente conectado con ello, claramente, el 22 de mayo de 1960 no existía en el Pacífico un centro de alerta de tsunamis como hoy día lo tenemos. Hay que tener en cuenta que en el siglo XX el Océano Pacífico fue afectado por grandes terremotos con magnitudes cercanas o superiores a 9, estamos hablando de Kamchatka 1952, Chile 1960, Alaska 1964, todos ellos generaron tsunamis transpacíficos y implicaron la necesidad de crear un sistema de alerta que nos avisara cuando un tsunami venía de lejos. Este escenario, por ejemplo, no ocurrió nunca durante el siglo XX en el Océano Índico, y es por eso que el 2004, cuando ocurre el gran evento frente a las costas de Sumatra Andamán, no había cómo avisarle a las comunidades, y es por eso que tuvimos casi 250.000 de víctimas en esta oportunidad. Es cierto aquello. Ahora ya hablamos de cómo estamos preparados, de los aprendizajes que uno tiene frente a un fenómeno como este, de lo que pasó después el 2010, pero tenemos problemas estructurales todavía. Uno de ellos, por ejemplo, es la presencia de vivienda y residencia en sectores costeros que siguen siendo de alto riesgo, y ahí todavía como que no hemos tomado conciencia del peligro latente. ¿Puedo agregar algo? Ay, Sí, por supuesto. ¿Se escucha o no se escucha? Ahí Ahora sí. se escucha. Sí, quería Sí. agregar algo también, porque estábamos recién conversando sobre el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda, Marcelo, que van a quedar establecidos si es que se aprueba una próxima constitución, pero también que hoy no sé, el hacinamiento que tenemos en las ciudades, ¿verdad? Las viviendas precarias, también hacen que los fenómenos como un terremoto no solo vienen acompañados de tsunami y otras cosas, sino también vienen acompañados de la desigualdad, ¿no? Como que eso también se nota mucho. O sea, bueno, podría ser una consecuencia, evidentemente, en un círculo vicioso donde cada desastre te hace más vulnerable, más precario, pero en la práctica, en rigor, los terremotos y los procesos de la naturaleza son democráticos, evidentemente afectan a todos, se manifiestan de una forma homogénea, pero evidentemente el impacto es diferenciado porque ahí entramos en temas de diferenciaciones en exposición y vulnerabilidad que hacen que evidentemente las poblaciones y las comunidades más precarias sean más afectadas, y en ese proceso caen en este círculo vicioso de que cada vez que son afectadas, más vulnerables y precarias se hacen sus vidas. Ahora, conectado con la nueva Constitución, evidentemente no basta solamente con el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Es el derecho a la vivienda, pero el derecho a habitar una vivienda en un territorio digno y seguro. Y ese, evidentemente, es una tarea sustantiva y pendiente, y no es que nos hagamos los lesos, y acá el tema de fondo es que el conocimiento existe, los trabajos científicos existen, el mapeo de las zonas de peligro existe. Si el tema acá es el vacío gigantesco que tenemos desde el punto de vista de las normas
que permiten ciertamente el habitar, el construir en cualquier condición, y eso lo vemos en Pucón, eso lo vemos arriba de la falla de San Ramón, eso lo vemos con la Teletón inundada en Coquimbo para el tsunami del 16 de septiembre de 2015. En la práctica es el permanente actuar humano que con sus decisiones y acciones construye riesgo, y ese riesgo, esa probabilidad de daño siempre puede terminar en desastre. Y por lo tanto, es claro que el tsunami no te quiere hacer nada, el terremoto tampoco, sino que somos nosotros como sociedades que no hemos logrado aprender esa lección sustantiva. Sí sabemos mucho para manejar emergencias, sí sabemos mucho rápidamente para usar tecnología, sirenas, aviso al celular que te dice corre a zona segura, pero evidentemente todavía seguimos construyendo escuelas en zonas de peligro, viviendas sociales en zonas de peligro, y por lo tanto el tema de fondo no es abordado. Toda la razón. Toda la razón, pues hay hartos comentarios, ¿ah? Lidia Liste dice, me encanta Marcelo Lagos, saludos tectónicos. YouTube Alcaz dice, oh Jesús en persona, la voz de los que sobran. Jorge Gallardo dice, grande Marcelo. Maritza Andrade Alcaíno dice, la precariedad en el 60, en el 2010, la forma mediocre de afrontar la condición de país telúrico. Mario dice, por favor, ¿podrían consultarle a Marcelo si hay alguna implicancia en sismos en zona 3 y sismos mayores en la zona 1? Y... Sí, perdón, dale. No, pero ¿qué significa esa pregunta? Yo no entendí la pregunta, voy a confesarlo. No, pero en simple, ¿qué pasa? Que la norma, en Chile tenemos una norma y artículos y una serie de reglamentos que te permiten construir contra terremotos. Son las famosas normas de diseño sismo resistente. Y cuando uno construye en Chile... esta norma te propone considerar un terremoto de diseño. Es un terremoto que ocurre generalmente en zona costera, como el 2010, como el 85 que mencionaban ustedes, y por lo tanto es un terremoto que una vez que ocurre en zona costera, las ondas sísmicas se propagan y a medida que avanzan hacia el continente se van atenuando. Por lo tanto, el terremoto es más agresivo en la costa, entre comillas, menos agresivo en la zona central y menos agresivo en la zona cordillerana. Por lo tanto, la zona 1, 2 y 3 implica que en cada zona yo construyo de forma distinta porque el terremoto puede ser más peligroso. Y de alguna forma, eso pregunta, es la consulta del señor. La verdad que esa norma, si bien ha perdurado por mucho tiempo, evidentemente, y ese criterio necesita una actualización y es un tema que se está discutiendo, porque claramente lo vimos para el 2010, que por ejemplo acá, Santiago de Chile, que está en zona 2, en el Valle Central, tuvimos daño diferenciado. No es lo mismo el terremoto del 2010, no sé, en la Florida, que lo que pasó en Huechuraba, porque evidentemente, dadas las condiciones de sitio, hubo mayores aceleraciones, lo mismo pasó en Maipú, hubo más daño, y por lo tanto necesitamos evolucionar de esas zonas 1, 2 y 3 a una microzonificación sísmica que considere múltiples parámetros y particularmente la realidad de cada territorio para saber cómo construir dependiendo de las características locales específicas de un lugar en especial. Josefa Bastías pregunta, ¿es verdad que el terremoto de Valdivia duró 10 minutos? No, es simple. Mira, los terremotos, en general, cuando ocurre un terremoto, quiere decir que las placas, en este caso la placa sudamericana continental, que está montada sobre la placa oceánica de Nazca, que es más densa y pesada y que se mete por abajo, en el momento de ese 22 de mayo comienza un proceso, en rigor empezó el 21 de mayo, ciertamente tuvimos un terremoto 8, con un tsunami menor al sur de Concepción, y luego se fue nucleando ciertamente un terremoto que despierta ciertamente ese 22 de mayo, pasado a las 3 de la tarde. Ahora, en ese proceso de deslizamiento de una placa sobre otra, ese proceso de ruptura, generalmente las placas tectónicas rompen a una velocidad promedio de 3 kilómetros por segundo. Para que se haga una idea, y es rápido, 3 kilómetros por segundo, ¿cierto? Nadie corre a esa velocidad. Y como el terremoto del 60 tuvo del orden de una longitud de ruptura cercana a los 900 kilómetros de largo, casi 800 kilómetros, estamos hablando desde el Golfo Abajo hasta Península Taitao, es cosa de medir la distancia y uno puede hacerse una idea de cuánto duró el terremoto. El terremoto tiene que haber durado un poco más de 5 minutos, pero evidentemente, seamos honestos, 5 minutos es toda tu playlist. Pues. Claro, no, ahí te pasa la vida entera, en esos 5 minutos. Qué terrible. Hace 100 años atrás fue el terremoto en Vallenar, dicen alguien aquí. 22 de noviembre de 1922. Don Marcelo Lagos, sucederá otro en esta zona, pero eso es medio difícil de saber, ¿no, Marcelo? No, la verdad es que, bueno, 100 años todavía no se cumplen el 10 de noviembre de este año, pero estoy de acuerdo que van 99 años y días. Ahora,
Ciertamente, el 10 de noviembre de 1922 tuvimos un gran terremoto, no en Vallenar, sino que fue en todo el territorio de Atacama principalmente, y fue un terremoto importante que fue acompañado con maremoto, tsunami, y hay registros detallados de lo que pasó. Ahora, lo que sí se puede tener presente es de que todos los instrumentos, primero que nada la historia nos revela que ese territorio está expuesto a la amenaza sísmica y que ha pasado mucho tiempo sin un gran evento, uno. Segundo, el dato científico nos revela de que esa zona está madura desde el punto de vista sísmico, quiere decir que tiene energía suficiente para producir un terremoto que probablemente va a ir acompañado de maremoto o tsunami. Y tercero, yo diría que lo medular es que la costa de Atacama, a diferencia de otras costas de Chile, se caracteriza por una toma de terrenos de segunda residencia, porque ni siquiera es toma de terreno como toma dignidad acá en la quebrada de Macul, sino que es gente que se hace su casita en la playa, pero tiene su casa en Vallenar. Claro. Y por lo tanto, los niveles de exposición al riesgo de tsunami que tiene la costa de Atacama son sustantivos en comparación con otras partes de Chile. Eso conectado también con la contaminación minera de la costa, está el caso de Chañaral, donde su bahía, su playa, su costa está saturadísima de antiguos relaves, y por lo tanto, imagínate un terremoto con tsunami que tome todos esos materiales depositados en la bahía, que te los arroje de vuelta ciertamente a zonas habitadas hoy día. La cosa podría ser muy compleja. Hay muchas preguntas. Nicolás Peredo hace un comentario. Dice, Hotel Punta Piqueros al lado del mar debería demolerse. Se refiere a este que está ahí entre Reñaca y Concón. Tenita Navarrete dice, deberíamos tener más geógrafos en distintos ministerios, especialmente en vivienda y urbanismo, y por supuesto seguir sus recomendaciones, dice. Gloria Galvez, totalmente de acuerdo, pero a las constructoras les importa un pepino, solo les interesa llenarse los bolsillos. Rosita Alegría pregunta, ¿es peligroso vivir en zonas con napas subterráneas, por ejemplo, Maipú? A ver, bueno, varias preguntas. No es que las constructoras quieran forrarse, sino que las constructoras sencillamente cumplen con la norma. Y si la norma te permite construir donde en la punta del cerro, sencillamente ellos hacen ese negocio. Por lo tanto, ojo con eso, gran parte de lo que sucede, o la construcción permanente de riesgo, deriva de un marco legal débil que necesita ser fortalecido, ¿cierto? Y en eso estamos. Respecto a vivir cerca de aguas subterráneas, evidentemente está el riesgo de que estamos habitando suelos húmedos, puede filtrar, el tema de que si llueve mucho, que es raro, pero podría llover de forma concentrada en un contexto de emergencia climática, eso ha pasado, es más fácil que se inunden esos terrenos, pero particularmente lo que pasa con Maipú y el hecho de que los niveles freáticos o el agua subterránea esté más cerca de superficie, es que lo que puede pasar es que la onda sísmica a veces se puede manifestar con mayor peligrosidad, digámoslo así. Y por lo tanto, justamente en Maipú, para el 2010, fue donde se registraron las máximas aceleraciones sísmicas, fue donde se movió más el terreno, digámoslo así. Y eso pasa porque la cuenca de Santiago está basculada, pues está hacia Maipú. Por lo tanto, todo el agua fluye para allá, y es por eso que menciona la pregunta de la señora de que... Por eso pero más que peligroso, está considerado en el diseño, pero evidentemente siempre Maipú se va a sentir más fuerte que en otras partes de Santiago. Mira, qué interesante, no tenía la menor idea. ¿Qué grado fue en Santiago el terremoto de Valdivia y Concepción? Solo por curiosidad, dice Ana Carolina Merino. ¿Se sabe eso? ¿Se conoce? Bueno, cuando hablamos de grado, estamos hablando solamente de intensidad, ¿cierto? La magnitud es un valor absoluto, magnitud 9.5 aquí y en la quebrada del Ají. En el caso de la intensidad sísmica o la modificada de Mercalli en Santiago, la verdad es que tendría que revisar, pero probablemente el evento se sintió acá. Ahora, ojo que estamos bien lejos del límite norte de la ruptura, que es el Golfo de Arauco, fácilmente 550 kilómetros, pero no pongo en duda que el 60 se tiene que haber sentido acá en Santiago. Evidentemente no se compara con lo que se sintió en la zona centro-sur, pero específicamente no sé la intensidad. Y Cecilia Díaz pregunta, un grande Marcelo Lagos dice, y luego dice, pregunte por favor por los volcanes bajo el mar de Chiloé. Sí, bueno, justamente el trabajo científico de los últimos años ha revelado de que en el proceso de subducción, donde la placa oceánica se mete bajo la placa continental sudamericana, pero también está la triple unión, que es la península de Taitao, no en Chiloé, es al sur de Chiloé, es al sur del archipiélago de Choros, es llegando al istmo de Ofqui, donde está la laguna de San Rafael, por ejemplo, la bahía Exploradores, por ahí. Bueno, hay trabajo reciente que ha revelado de que en esa zona donde la dorsal, donde se contacta la placa antártica con la placa de Nazca, que son oceánicas y las dos se están metiendo bajo el continente, se ha detectado actividad volcánica en el fondo.
Y la práctica que revela eso es de que primero que nada es un avance científico sustantivo, porque no es fácil evidentemente confirmar eso, pero tampoco estamos hablando de megavolcanes, no, estamos hablando de grandes volcanes como el volcán Villarrica y su peligrosidad, sino que estamos hablando de actividad volcánica, focos donde está apareciendo material fundido interno de la Tierra que fue muestreado, y que está siendo estudiado, pero más que un peligro yo destacaría que es un descubrimiento científico que está avanzando en entenderlo, y más peligroso diría que para el centro sur de Chile y particularmente para Chiloé es la amenaza sísmica que es permanente, con ello los maremotos y tsunamis como pasó el 60. Ahora también destacaría de que para que vuelva a ocurrir un evento como el del 60 en esa zona todavía falta tiempo, pero de alguna forma el terremoto de Melinka del 25 de julio de 2016 nos revela que esta zona está cargada, no para eventos gigantes como el 60, pero sí para eventos grandes. Ese evento fue un 7.6 y hubo daño importante en la isla en esa oportunidad. Sí, yo me recuerdo. ¿Sí? Es verdad. Sí, me tocó ir para allá. Y hubo daños importantes, pero bien acotado a la zona, más que nada. No. Y aparte que fue en el sur, y lo que pasa allá y no afecta a Santiago, no tiene la misma importancia. Pero allá, claro, hubo su efecto. Mira, aquí dice, en Chile los terremotos botan relaves mineros y han muerto cientos de personas. 1965, 2010, botaron varios relaves. Aquí en Maipú se sienten los ruidos subterráneos claritos. Y Pau Smith dice, sí se sintió, se refiere, me imagino, al del 60 en Santiago. Mi mamá lo recuerda. Yo estaba chica, recuerda Pau Smith. Siguen haciendo muchas preguntas. Néctor Gutiérrez dice, ¿qué ocurre con la falla de San Ramón? Cada cierto tiempo conversamos sobre la falla de San Ramón, ¿no? Y como tú decías, se construye ahí sobre la falla. Sí, es que se construye porque es un objeto que científicamente se ha ido comprendiendo en los últimos años y por lo tanto ese conocimiento científico no conversa con la normativa actual y por lo tanto no hay ningún tipo de restricción. Pero se está avanzando evidentemente en tratar de incorporar, son gestiones que está haciendo hoy día el gobernador para que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo actualice el Plan Regulador Metropolitano de Santiago e imponga algún tipo de restricción, de modo que los planos reguladores de las comunas del Piedemonte Santiago evalúen ciertamente controlar densidad, instalación de infraestructura crítica. En eso lentamente se está avanzando, pero todavía evidentemente no se materializa. Yo destacaría que la falla de San Ramón evidentemente es un objeto tectónico que no se activa hace miles de años. Más peligrosos son los tsunamis, los aluviones que nos han golpeado duro en las últimas décadas, pero independiente de ello, y como bien decía, ciertamente es noticia porque es Santiago, pero lo medular que de alguna forma podría sentar un precedente de incorporar otros peligros dentro de la normativa de cómo hacemos y construimos ciudades en Chile, donde claramente tenemos todo un desafío por avanzar. Absolutamente. Yo creo que ese es el desafío que tenemos actualmente, ¿verdad? Todos. Ser más, claro, ser más eficientes con una norma que no permita construir de cualquier forma. Marcelo Lagos, geógrafo, como dice la gente aquí, qué entretenido es conversar contigo. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por la invitación y aprovecho de comentarles también de que este 22 de mayo, esta semana prontamente se va a hacer ley ciertamente, de que el 22 de mayo se transformó en el Día de la Memoria y la Educación en Chile para no olvidar sobre el riesgo de desastre. Y por lo tanto, en el futuro, todos los 22 de mayo se va a exigir ciertamente que la escuela, que la educación, que las comunidades reflexionen sobre no solamente terremotos, sino que en general sobre estos eventos se los miren de frente, porque la memoria, el no olvidar, evidentemente nos permite mirar el futuro con resiliencia, estar más preparados y exigir a la autoridad que nos den garantías de habitar territorios dignos y seguros. Así que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, Marcelo. Te pasaste. Marcelo. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Abrazo para ustedes. Gracias.